Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. El intermedio del capítulo empieza, aparte de explicar que es un intermedio y no el capítulo entero, mostrando el proceso de cómo los chamanes o brujos, los de esta clase de acá, usan rubíes mineralizados para poder hacer su magia, hasta que son atacados por un grupo de poseídos en la base de la ciudad 235, durante una preparación para irse en un taladro. Estos poseídos siendo detectados por los rubíes y por los Hiders, ya que estos tienen la habilidad de detectar a los poseídos, más o menos. Por lo que aparece Truffles, después de recuperarse de la ligera herida que tuvo en Amnesia 1.5, liderando a un grupo de poseídos, los cuales llegaron después de que Mifurra le otorgara más rango y resistencia al taladro, para poder hacer una abertura mucho más grande de la que podría haber hecho sin ninguna potencia. Los poseídos que aterrizan van directito a atacar al grupo de la resistencia que quedaba ahí, mientras que Truffles lucha contra el líder de dicho grupo, haciéndolo mierda literalmente, y el resto de poseídos pues posiblemente acabando con todos los de la resistencia que quedaban ahí. El capítulo termina con Shifty sintiendo la pérdida de todo ese grupo y con Banjo agarrando al ídolo maldito, usando el poder que lleva dentro, y se muestra el logo de Happy Tree Friends Amnesia. Después de eso muestra algunos mensajes y clips difuminados con Flippy al final. El capítulo entero durará de 6 a 7 minutos, y el capítulo entero posiblemente solo salga como pequeñas fracciones y ya. Dependerá enteramente de la votación que se haga en un futuro. Los Hiders tienen un sexto sentido que se basa en poder detectar a los poseídos, más bien el ligero presentimiento de morir. El poder de Truffles es de rastreo por la nariz, o sea, super olfato básicamente, logrando encontrar a los pecadores con el olfato, lo cual quedó con la especie del animal, ya que usaban a los cerdos para encontrar trufas antes. De hecho, de ahí viene el nombre del personaje, Truffles. Que a Truffles volviera no es un error de continuidad, de hecho se le ven las cicatrices de la herida que le hizo Lumpy. Hay que recordar que los poseídos solo pueden ser eliminados si son atacados directamente al corazón y no en ningún otro lado. Los cristales que se ven son rubíes mineralizados, los cuales se vuelven azules y se rompen al llegar los poseídos debido a que pierden fuerza. Los chamanes, médicos, brujos o como le llamen a esta clase, son de hecho los de más alto poder, ya que ellos otorgan el rango Hider, solo que los Hiders son mucho más fuertes que los chamanes en términos de fuerza. La sangre de los poseídos actúa como ácido, pero esto únicamente para miembros de la resistencia, pero para los Hiders actúa como agua hirviendo solamente nomás, mientras que los del clan del imperio, o sea el gobierno, la sangre de los poseídos no actúa de esta forma. Cuando sale el logo al final se puede ver por unos momentos el nombre de Happy Tree Friends Destiny en lugar de Amnesia, esto debido a que Destiny es el nombre real de la serie. Se pueden ver varios personajes en el logo, como son Banjo y Flippy arribita del todo, posiblemente por ser malos y así, Nutty en el medio por ser uno de los renacidos que aún siguen con vida, y en la última línea está Seba a la izquierda, unos ojitos en el medio y Cuddles a la derecha, posiblemente representando a aquellos elegidos por los ángeles para desatar todo este caos. Por lo que si Seba representa al ángel de la muerte absoluta y tiene al ángel de la muerte, Cuddles representa la vida y tiene, bueno, ya saben. Entonces, el del medio es posiblemente un personaje nuevo o que ya hayamos visto que será elegido para un tercer ángel nuevo, aunque tiene forma del ídolo maldito, así que no sé. Hablando del ídolo maldito, ahora Banjo es mucho más poderoso que antes teniéndolo en su poder. Ustedes tendrán que averiguar qué será capaz de hacer Banjo con esta cosa, pero les dejaré este adelanto oficial para que lo vean. Hay al menos de 6 a 7 Cs en este intermedio, o al menos de los que yo logré reconocer. De hecho sale Mifurra, o bueno, el arma de Mifurra. Hasta grabé mi reacción de cuando apareció. Mano, no entiendo una mierda, ¿qué está pasando? ¡Truffles! ¡Mano! ¡Mano, es Truffles! ¡Ya va! Mano, yo sabía que seguía vivo. Mano, yo sabía, yo lo dije. ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¿Y cuándo sale tú, pues? Mano, no sé. Yo vi ahí un píxel mío. Yo vi un píxel, yo no estoy loco. Bueno, yo la verdad esperaba más para los 6 años que te estabas jodiendo con eso. La verdad es que sí, oíste. Mano, soy este. Si salgo yo. Esto soy yo, este es mío, mano, este es mío, salgo yo. Esto es mío. Ay, yo no veo nada, menor. No, eso es mío, salgo yo. El arma, sí, salgo yo. Qué verga, sí salgo. Denúncialo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Igual que en los viejos tiempos, recuerden suscribirse y compartir el video para llegar a más gente. También seguirme en mis redes y unirse a nuestro server de Discord y clan de Clash Royale. No pregunten ni una mierda de Amnesia. También si quieren apoyar al canal, tengo el coso de miembros y un Patreon. Yo soy Kinda y nos vemos en otro video. Hasta pronto.